asignados, donde todas las fuerzas, puede ser que una vaya hacia arriba, hacia abajo. Acá la intención es de ver que todas las fuerzas son paralelas entre sí, en este caso están en posición vertical y son paralelas al eje Z. ¿Okay? Entonces, dice, la losa de un edificio está sometida a 4 cargas de columnas paralelas. Determine la fuerza resultante equivalente, ¿ok? Acuérdense que lo que queremos es que ya no esté considerando yo mis 4 fuerzas distribuidas en la placa, sino que considere solo una fuerza. Pero para que el sistema siga conservando los efectos externos, entonces yo la tengo que ubicar a una distancia que debo encontrar. Y como es una placa, entonces lo que yo voy a encontrar es un par ordenado XY sobre la luz. Me están dando la magnitud de F1 y la magnitud de F2, porque en el diagrama no se muestra. ¿Okay? Entonces ya tengo las magnitudes. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es quién es esa fuerza resultante y las coordenadas X y Y para poder ubicar esa fuerza resultante en alguna parte de la placa. No necesariamente va a quedar en el centro de la placa. ¿Okay? Entonces, comenzamos y tenemos que F1 es 30 kilonewtons, ¿okay? Y F2 es la de 40 kilonewtons. ¿Okay? Este es F1 y este es F2. Lo que nosotros vamos a hacer es que recuerden que toda esa fuerza resultante nosotros la estamos llevando a un punto, ¿ok? A un punto que nosotros todavía no sabemos cuál es, ¿ok? Cuando formamos el sistema equivalente es como si esa fuerza resultante yo la llevara, no me dicen a dónde, digamos que yo la llevo al centro del sistema coordenado, digamos al origen. Y ahí yo puedo hacer mi sumatoria de fuerza resultante y después yo la voy a trasladar a un punto de la placa que todavía no sé cuál es. ¿Okay? Como todas las fuerzas, todas las componentes son negativas, entonces tengo mi fuerza resultante, ¿ok? Que digamos que también estaría hacia abajo. ¿Ok? Recuerden que si es por magnitud, la magnitud sigue siendo 140 kilonewtons. ¿Okay? Esta fuerza resultante yo la estoy ubicando en un punto dentro de la placa. Recuerden que esa primera ubicación ustedes la ubican, digamos que de manera hipotética, no saben cuáles son las coordenadas. Pero para poderla yo ubicar en este punto, ¿okay? Quiere decir que yo necesito encontrar una componente en X y una componente en Y. Por lo tanto, nosotros, como es una placa, vamos a trabajar ahora con momento con respecto a un eje. ¿Se acuerdan que habíamos visto momento con respecto a un punto y luego vimos momento con respecto a un eje? Entonces, cuando ustedes tienen una placa y mis fuerzas son paralelas, entonces el momento resultante con respecto al eje X que aparece del lado izquierdo es el momento que yo puedo calcular utilizando mi fuerza resultante. Del lado derecho aparece la sumatoria de todos los momentos con respecto al eje X. Acuérdense que para que yo pueda sumar mis fuerzas resultantes, quiere decir que cada fuerza se está trasladando a un punto donde ella para que se pueda mover va a generar un momento de par. Entonces lo que está del lado derecho es esa suma de todos los momentos que se generan por cada una de las fuerzas. Nada más que yo tengo que separar y decir una con respecto al eje X y otra con respecto al eje Y. Mi fuerza del lado izquierdo, yo tengo la fuerza resultante. La fuerza resultante es 140 kilonewtons. Si yo lo tengo como vector, pues esa componente es negativa. Digamos que esta es la componente FRY. Ahorita se los arreglo. Esto sería FRY, para que yo pueda hablar de signo. Si es la fuerza resultante como magnitud, pues ella sería positiva.
Tengo que son 140 kilonewtons. Ustedes tienen que ubicar este vector en color rojo en un punto hipotético para que ustedes puedan hacer el análisis del signo del momento. Como esta fuerza resultante que está en color rojo está ubicada al lado derecho del eje X, la distancia perpendicular de la línea de acción de esa fuerza hacia el eje X debe ser la componente en Y, es decir, una componente que es una distancia que es paralela al eje Y. Y digamos que es la componente en Y. Como el vector de fuerza resultante va hacia abajo y está del lado derecho del eje X, el sentido del momento va a ser sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es un momento negativo. Acá está el signo. Recuerden que ese signo de momento se marca de acuerdo al sentido que va llevando la fuerza y con respecto, antes lo hacíamos con respecto a un punto, ahora es con respecto al eje, ¿sí? Por lo tanto, este signo de momento no corresponde a que la fuerza es negativa, sino que el momento se genera sentido de las manecillas del reloj. Del lado derecho, yo tengo que encontrar la sumatoria de los momentos que se generan con respecto al eje X. ¿Ok? Por lo tanto, estas son las tres fuerzas que generan momento. La fuerza, si se dan cuenta, aparece la fuerza de 50 kilonewton, aparece F1 que es de 30 kilonewton, aparece F2 que es de 40 kilonewton, pero no aparece la fuerza de 20 kilonewton. ¿Por qué? Porque en la sumatoria yo no escribí la fuerza de 20 kilonewton. ¿Porque pasa sobre el eje? Correcto. Como la fuerza de 20 kilonewton, ella está tocando, bueno, ahorita está representada sobre la columna, pero si ustedes la extienden, quiere decir que ella está ubicada en el eje X. ¿Ok? Entonces, como el eje X, como la fuerza está tocando el eje X, ella no tiene una distancia perpendicular. Por lo tanto, la fuerza de 20 kilonewtons no genera momento con respecto al eje X. Por eso en la sumatoria no aparece. ¿Bien? Entonces empieza a aparecer la de 50 kilonewton. Cuesta, no sé si les cueste ver, pero ella está ahí y está marcando con una distancia de 3 metros. Recuerden ustedes si ven el cursor cuando yo lo muevo. ¿Ustedes pueden ver el cursor cuando yo lo muevo? No, profe. No, ok. No Es que, es. ok. Entonces, fíjense la fuerza de 50 kilonewton. Hay una línea que comienza a ser paralela y me está marcando que existe una distancia de 3 metros hacia el eje X para esa fuerza. Entonces, ella genera un momento. Nuevamente, esa fuerza de 50 kilonewton está en sentido hacia abajo y está del lado derecho del eje X. Por lo tanto, cuando ustedes marcan su línea curva, que es el sentido del momento, con respecto al eje X, entonces el sentido es de las manecillas del reloj, por lo tanto es un momento negativo. Las otras dos fuerzas van hacia abajo y están del lado derecho, hacia el lado derecho del eje X, por lo tanto el sentido también va a ser negativo. Y entonces para F1 tenemos que es una fuerza de 30 kilonewton. Multiplicamos entonces por la distancia, que sería 3 más 8, que sería 11 metros. Y la de 40 kilonewton tendría una distancia de 3 más 8 más 2. Y estos serían nuestros 13 metros. Quiere decir que entonces del lado derecho tenemos la sumatoria de todos los momentos generados por las fuerzas. Recuerden que esto se trasladaría, pero al momento de trasladarse, para poder tener una sola fuerza resultante, cada una genera un momento. El momento, ¿ok? Por eso es importante que ustedes, la fuerza resultante, ustedes la ubiquen, ¿ok?
de manera hipotética en algún punto, porque el momento en ambos lados, yo tengo la certeza de que el lado derecho es un momento negativo. Entonces, la del lado izquierdo también debe ser un momento negativo, porque ellas deben ser iguales, tanto en magnitud, en dirección como en sentido. Por eso es que, pues me queda claro que la fuerza resultante estaría ubicada a la derecha. Porque ahorita es muy claro porque la placa está partiendo completamente del origen hacia el plano positivo X y Y. Pero si el origen estuviera como en el medio de la placa, por ejemplo, entonces ustedes deben analizar e intuir de qué lado estaría quedando la fuerza resultante. ¿Okay? Entonces, en ambos lados de la ecuación, el momento debe ser negativo. Por lo tanto, ya nada más nos queda despejar que 140 kilonewton pasaría a dividir y entonces la coordenada en Y sería de 7.14 metros. ¿Ok? ¿Qué creen que haríamos para encontrar el valor de X? Para encontrar el valor de Y, calculamos el momento con respecto al eje X. Entonces, para calcular la coordenada en X, ¿qué debo hacer? A ver, Adrián, ¿ibas a decir algo? Digo que sería calcular el momento con respecto a Y. Correcto. Entonces, muy bien, Adrián. Entonces, nosotros ahora vamos a calcular el momento con respecto al eje Y y necesitamos una distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza resultante hacia el eje Y. Por lo tanto, ustedes en el diagrama pueden ver que ya yo les ubiqué que sería esta línea que está en color verde, que es la componente en X. Entonces, tengo una fuerza resultante, que es de 140 kilonewton, multiplicada por una distancia X que no conozco, pero tengo garantía de que es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza hacia el eje Y. Y del lado derecho, nuevamente nosotros vamos a calcular la sumatoria de todos los momentos que generan cada una de las fuerzas cuando las llevo al eje Y. ¿Cuál es la fuerza que ahora no va a aparecer en el sistema? La fuerza 1. La fuerza 1, correcto. Porque ahora mi fuerza 1, ustedes ven en su diagrama que ella estaría ubicada sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, ahora la fuerza de 50 kilonewton, voy a regresar un momento. Fíjense que ahora el momento generado por la fuerza resultante es positivo. Es positivo porque mi fuerza resultante sigue siendo hacia abajo, pero ahora ella está quedando del lado izquierdo del eje Y. Por lo tanto, cuando yo quiera representar el vector curvo, el vector de la flecha curva que me marca el sentido en el eje Y, entonces con respecto al eje Y, ella seguiría un sentido contrario al de las manecillas del reloj y ese momento sería positivo. Quiere decir que entonces del lado derecho, la sumatoria de los momentos también debería ser un momento positivo. Y entonces tenemos la fuerza de 50 kilonewton, la fuerza de 20 kilonewton y F2 que es de 40, todas van hacia abajo y con respecto al eje Y, ellas están quedando al lado izquierdo del eje Y. Por lo tanto, todas van a generar unos momentos positivos. Tenemos la fuerza de 50 kilonewton, ubicamos a qué distancia está y vemos que está a 4 metros. La de 20 kilonewton sería la sumatoria de 4 más 6, nos darían los 10 metros. Y la de 40 kilonewton, que es la fuerza 2, también está ubicada a 10 metros por la sumatoria de 4 más 6. Calculamos nosotros el momento. Se va a quedar un poco tapado acá con la barra que tenemos.
Ambos momentos en ambos lados de la igualdad son positivos. Despejamos a x y encontramos que el valor de x sería 5.71. ¿Okay? Por lo tanto, la coordenada a la cual nosotros deberíamos estar ubicando la fuerza resultante para mantener nuestro sistema equivalente y solamente representar una fuerza resultante, entonces debería estar ubicado a una coordenada 5.71 metros para x y 7.14 metros para y. ¿Alguna duda? Yo, maestra, me perdí un poco, ¿por qué había dicho que para calcular la coordenada en X las fuerzas son positivas? Para calcular las coordenadas en x, ok. No, las fuerzas siguen Sí. siendo negativas. O sea, si tú las ves como vector, las fuerzas siguen siendo negativas. Ellas van en sentido hacia abajo. Lo que es positivo es el momento. Este vector fuerza 2, por ejemplo, que es la que no tiene el número en el diagrama, ella va hacia abajo y se encuentra del lado izquierdo del eje Y. Por lo tanto, cuando yo quiero girar y representar el vector momento con la flecha curva, para que pueda seguir la trayectoria, ella va a generar un momento sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí lo ves? Sí, sí. ¿Sí? Y entonces ocurre lo mismo con las otras tres fuerzas. Todas van hacia abajo y como están del lado izquierdo del eje Y, cuando tú quieras representar el momento con la flecha curva para ver el sentido, recuerden que ellas van a seguir como el sentido que lleva el vector fuerza, ¿ok? Entonces, todas van a tener un sentido contrario a las manecillas del reloj, que sería un momento positivo. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, en esta ocasión lo voy a dejar hasta acá. Como les subí los problemas un poco tarde, los subí el día de hoy. Entonces, el día de hoy lo voy a dejar hasta acá. Voy a dejar